Le puede suceder a uno que un día cualquiera, al mirarse al espejo, uno se descubre hermoso. No hay palabras para describir lo que se siente. Todo en el rostro armoniza, en el hogar las cosas funcionan de mil maravilla. Vas a tu estudio, al lugar del trabajo, recibes la mejor llamada de tu vida y sientes que ese día valió la pena. Y hay satisfacción en tu vida por ello. Pero puede suceder también que incluso al día siguiente, al mirarte en el mismo espejo, al ir a los mismos lugares que recorrías, ya todo no funcione como lo esperabas. Viene entonces la sensación de felicidad o de infelicidad. Viene entonces la sensación de satisfacción o de frustración por las cosas que vivimos. Da la impresión que la vida siempre está ahí, y claro que está ahí, y va a estar ahí, y en su contexto, por lo regular, no es cambiante. Somos los seres humanos los cambiantes. ¿Por qué nos complicamos entonces tanto la existencia? ¿Por qué da la impresión que la mayoría de las veces no sabemos manejar las circunstancias a nuestro favor? ¿Por qué dejamos que pase con tanta facilidad de la tristeza a la soledad e incluso a la depresión en nuestras vidas? ¿Por qué, por el amor de Dios, no aprender a vivir más simples, con más simplicidad la existencia? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? A todos estos interrogantes trataremos de responder hoy en Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad y ofreciéndoles una propuesta desde la apuesta por una existencia mucho más simple, por una existencia capaz de ayudarnos a tomar las mejores decisiones posibles en nuestra existencia. Decisiones todas muy variadas, como la opinión de los expertos con la nota con la que quedamos a continuación. Nos educaron pensando que una sociedad que no puede decidir no puede ser feliz. El poder de la elección está inmerso en nuestra manera de ver la vida y de concebir la felicidad. Tener mayor poder de adquisición no nos hará alcanzar la felicidad. En ocasiones, poder tener acceso a más cosas no nos garantiza una sensación de satisfacción y no nos hará la vida más fácil. En nuestros días tenemos más un catálogo que una vida, de donde constantemente elegimos y tomamos todo lo que deseamos, generando un estrés inmanejable cuando no podemos acceder a algún producto que anhelamos, dando eso como resultado una gran depresión. Veamos a continuación motivos por los que las personas sienten estrés y agobio. Veremos también qué hace que las personas encuentren la felicidad. Me complica la vida tener que hacer muchas cosas de muy poquito tiempo y me hace feliz, mis amigos, salir, pues tener como tiempo libre para hacer cosas que me gustan. Pues a mí que me complican la vida, pues cuando, por ejemplo, cuando ando muy pelado o cuando hay problemas en mi casa, cosas así, cuando por ejemplo estoy muy estresado por un trabajo a la universidad y como que me simplifica la vida, no, pues estar tranquilo, que sé que todo, pues que cuando las cosas están bien, cuando estoy relajado. A mí me complica la vida estar estresada, no tener tiempo para ciertas cosas, por ejemplo estudiar o trabajar. Me hace fácil la vida estar tranquila, ser feliz, tener a mi familia bien. Lo que me hace complicada la vida a veces es pues cuestiones de trabajo que se mezclan con la universidad, muchos temas de la universidad también, los parciales, el estudio, la manera en la que se reparte el trabajo entre las dos cosas. Y lo que me hace muy fácil la vida, pues la tecnología, cuando me pagan en el trabajo, más fácil pagar todas las deudas, que esas son muchas preocupaciones. Y el tiempo libre que me quede entre todo lo que tengo que hacer para pensar pues qué cosas hacer, cómo preparar el tiempo y todo. ¿Por qué apostarle a la simplicidad en la vida? Todas aquellas cosas que por lo regular suelen confundirnos o incluso nos traen a la memoria aquello de las añoranzas por el pasado. Y precisamente para hablar de este tema nos acompaña Carlos Andrés Naranjo, psicólogo, publicista y especialista en diferentes campos. Carlos Andrés,
Es claro que indiscutiblemente a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo la elección, saber elegir, ser asertivos cuando elegimos. Desde la psicología, ¿en qué aspecto o en qué campo se ubica la elección en el ser humano? Bueno, primero un saludo muy especial a todos los televidentes. El asunto de la elección es un tema bien interesante porque compete a muchos módulos cerebrales en el caso de los seres humanos. Recientemente suceden unas cosas muy particulares a la hora de tomar elecciones, y es que en aras de tratar de tener un mejor bienestar, una mejor calidad de vida o términos relacionados como el desarrollo, cosas similares, hemos tratado de establecer cada vez más posibilidades de elección, lo que generalmente hace que la gente sienta ansiedad a la hora de tomar alguna decisión. Eso tiene que ver con algo muy particular, y es que la mente a la hora de tomar decisiones generalmente es insegura, es decir, no sabe exactamente qué hay, y ante una multiplicidad de elecciones tiende a confundirse. De hecho, por ahí hay una parábola muy bonita que tiene que ver con un asno al que dejan en el desierto y le colocan en un balde agua, y en el otro le colocan heno, y después cuando regresa el amo del asno a verlo, el asno se encuentra muerto porque no ha sabido elegir si toma agua o si come heno ante el hambre o la sed. Muchas veces nos sucede algo parecido a los seres humanos. Carlos Andrés, pero indiscutiblemente cuando tenemos tanto para elegir, uno quisiera creer que eso nos lleva a tener más satisfacción en la vida, a sentirnos mejor, porque obvio, si hay más posibilidad de elecciones, entonces yo también tendré más posibilidad de por dónde enrutarme y por dónde moverme, pero da la impresión con esa apreciación inicial que no es tan cierto. Sí, no necesariamente. En el libro ¿Por qué más es menos? La tiranía de la abundancia, que es de Barry Schwartzman, él plantea que cuando se hacen estudios incluso de premios Nobel de economía, que han sido psicólogos también como Kahneman o como Simon, ellos dicen que la satisfacción se comporta como una especie de campana de Gauss, es decir, al principio es pequeña ante pocas elecciones, después la satisfacción aumenta cuando hay más posibilidades de elección, pero después, a pesar de que haya más posibilidades de elección, la curva no aumenta, sino que tiende a volverse decreciente, es decir, disminuye la satisfacción ante más opciones. Es un asunto absolutamente paradójico. Entonces, eso nos lleva pues como a preguntarnos muchas cosas alrededor de los planteamientos que tenemos alrededor de lo que consideramos deseable para la vida de la mayoría. Y vemos que en muchas ocasiones el tener algunas elecciones, algunas posibilidades de elegir es suficiente para que uno se sienta bien. A medida que aumentan esas posibilidades, contrario a lo que uno esperaría de que aumente la felicidad o que aumente la satisfacción, parece que aumenta la confusión, y en algunos casos pues lo que parece es que posibilitar o facilitar que aparezcan episodios depresivos. Fíjense, miren como lo que acaba de plantear Carlos Andrés. Suele suceder que tanta elección nos lleve a que aparezcan en nuestra vida episodios depresivos. Indiscutiblemente ustedes y yo a lo mejor, y Carlos Andrés, no pudimos elegir en qué familia nacer, en qué país nacer, no pudimos elegir muchas cosas en determinadas etapas de la vida, pero ahora sí podemos elegir a quién amar, podemos elegir quiénes pueden ser nuestros amigos, podemos incluso asumir las responsabilidades por las elecciones que tomamos. En la mente, por lo regular del ser humano, ¿cómo está eso de saber asumir responsabilidades ante determinadas elecciones? Bueno, el asunto de asumir responsabilidades ha sido como una constante, de hecho en la mayoría de tratamientos psicológicos, ¿no es cierto? Lo que uno busca en psicología clínica la mayoría de las veces es que el paciente se responsabilice de su propia vida y se responsabilice de las elecciones. Sin embargo, hay que reconocer que gran parte de lo que sucede en la vida diaria escapa a nuestro control. No quiere decir que todo, pero gran parte de lo que sucede en nuestra vida diaria escapa a nuestro control, y en ese sentido no es responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra en esos casos consistirá en saber que eso sucede y asumir algunas de esas cosas que pasan de la manera más sana posible. Es decir, el problema generalmente no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede, cómo procesamos eso que nos sucede. Sí, porque es obvio que indiscutiblemente todos estamos abiertos a
a determinados cambios, como aquello de estar preparados para lo impredecible, a pesar de que es difícil prepararnos muchas veces para lo impredecible. Pero el hecho de no estar preparados tampoco hace que nosotros no tengamos la posibilidad de asumir incluso lo que sucede cuando no estamos preparados para ello. O sea, el sentirnos mal, el sentirnos defraudados, esas sensaciones de sentimientos negativos en la vida que tanto deciden en nuestras elecciones diarias. Ahí hay una cosa importante, César, en lo que planteas, y es que en una apuesta hedonista como la que tenemos actualmente, basada pues en un sistema capitalista, generalmente la tristeza se ve como algo indeseable, como algo que no debería estar presente en nuestras vidas, y realmente la tristeza es una condición natural de muchas situaciones para el ser humano. Es decir, cuando evolucionamos y desarrollamos la capacidad de metacognición, empezamos a tener la posibilidad de imaginar, de prospectar, y en ese sentido empezaron a aparecer unos sentimientos que no están en la mayoría de los animales, como son, por ejemplo, el sentimiento de la tristeza o la alegría, al menos en la connotación que tiene para el ser humano, que es poder reflexionar sobre eso. Y en el caso de la tristeza, yo creo que habría que recuperar la posibilidad de sentirnos tristes y estar bien. Es decir, uno puede perfectamente decir, yo estoy triste pero estoy bien. Es decir, esto que me acaba de suceder me pone triste, pero sin embargo no me descompone, ¿no es cierto? No hace que mi vida se vuelva un caos. Una cosa muy distinta es la depresión. Precisamente, evaluar lo que está sucediendo para tratar de hacer los correctivos necesarios, porque no se trata de cualquier vida, se trata de mi vida que no puede estar en juego, mi vida que no puedo permitir que sea decidida por otros, mi vida a la que le debo trabajar indiscutiblemente desde adentro, como la nota que nos sugieren desde los expertos con lo que viene a continuación. Biológicamente, el funcionamiento de nuestro cerebro es vital para la toma de decisiones. Sin embargo, su funcionamiento es complejo, ya que todavía son muchos los interrogantes que se plantean sobre él. Uno de los misterios más grandes del ser humano es su capacidad de pensamiento, y desde siempre ha existido la necesidad y el deseo de descubrirlo. En los humanos, la evolución significó un avance muy importante en las áreas de asociación y especialmente en la región frontal de nuestro cerebro. Entonces, la parte de toma de decisiones involucra todas estas estructuras, pero además hace unos circuitos muy importantes en las regiones frontales de nuestro cerebro que, de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que está bien o está mal, lleva a tomar una decisión a ese sentido. Entonces, después de que el lóbulo frontal ha procesado esa información y el lóbulo temporal también está involucrado, manda después la orden a los órganos efectores para que nosotros decidamos o realicemos la acción que ya hemos decidido. La función del cerebro en cualquier aspecto de la vida no puede restringirse específicamente a una zona, sino en realidad a la forma como actúan en conjunto diferentes zonas. Con respecto a la toma de decisiones, no es la excepción, o sea, participan muchas zonas del cerebro. Los estudios indican que las zonas que más están involucradas respecto a la toma de decisiones son el sistema límbico, algunas estructuras del sistema límbico, que es una parte primitiva, por así decirlo, del cerebro. ¿Por qué primitiva? Porque está presente en otros animales, y una región muy importante que se llama la corteza prefrontal. El lóbulo prefrontal es uno de los lóbulos interesantes del cerebro porque es el que mayor evolución tiene en el ser humano. La evolución cumple un papel fundamental en la manera como discernimos y cómo analizamos el mundo. Miles de años han sido necesarios para llegar a donde estamos. Tanto nuestros abuelos como nosotros hemos
hemos sido equipados gracias a la evolución con un cerebro lo suficientemente adaptable a nuestros días y a las exigencias de nuestro medio. Para conocer cuál es la diferencia entre el cerebro de nuestros abuelos y el cerebro en la actualidad, pues realmente no existe diferencia. Nosotros manejamos el mismo cerebro que han manejado nuestros abuelos. Para decir que hay diferencias tenemos que retroceder cientos de miles de años. A nivel evolutivo sí ha habido unas diferencias muy importantes, pero tenemos que regresar hasta el hombre primitivo o incluso más atrás, de cuando se separaron los mamíferos, se separaron de la parte de los reptiles. Los humanos, los mamíferos, adquirieron unas características muy especiales que los llevaron a tener esa capacidad de toma de decisiones más desarrollada. Hemos manifestado y hemos mencionado, la palabra ha sido aquella que nos ha dado libertad y nos da diferencia entre todos los animales vivos en el planeta Tierra. Hoy no consideramos que se nos digan animales, pero volvamos entonces al inicio. Ya lo habían manifestado ya Darwin con sus teorías y son claros. Nosotros somos animales los más evolucionados en el planeta Tierra. La palabra no se convirtió en una oportunidad de ser libres. La palabra se convirtió en una oportunidad de ser esclavos de nuestros propios descubrimientos y de nuestras propias recreaciones. Si el cerebro, en la medida en que los seres humanos evolucionado culturalmente, ha cambiado, yo pienso que no hay un cambio como tal estructural dentro del cerebro. Cuando uno dice estructural es que la conformación se haya modificado, pero sí es diferente en términos de la forma como los individuos estamos expuestos desde temprana edad, incluso desde el útero, incluso desde la vida intrauterina. Estamos expuestos a distintos estímulos. Entonces eso ha llevado a la estructura interna, la estructura más funcional del cerebro, a diferentes modificaciones más en su funcionamiento que en la forma como está constituida. Los seres humanos somos privilegiados gracias al poder de decisión. Y este hecho nos diferencia y nos hace superiores a los animales que carecen de esta importante función. Continuamos en Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, tratando de proponer una reflexión con respecto a esas cosas que en este tiempo postmoderno o que en este tiempo contemporáneo tantas veces se nos salen de las manos. ¿Cómo hacer de la vida algo más simple? ¿Cómo de alguna manera optimizar lo que tenemos? ¿Cómo afrontar las realidades? Acabamos de presenciarlo en un primer momento con nuestro invitado Carlos Andrés Naranjo. Pues bien, recientes estudios en Colombia y en el mundo hablan de conceptos como felicidad e infelicidad asociados a la tristeza. Incluso en el mes pasado la revista Dinero publicaba un listado de las ciudades más tristes de Colombia. Elementos como el suicidio, las tendencias suicidas en la mayoría de los seres humanos, elementos como el que la Organización Mundial de la Salud haya declarado que hacia el año 2018-2020 la grave enfermedad del siglo XXI será precisamente la depresión, nos llevan a querer proponerles este elemento de reflexión. Carlos Andrés, retomando un poco, y esa soledad, esa tristeza, por lo regular siempre está asociada a conceptos como felicidad e infelicidad. ¿Cómo entender desde la psicología, por ejemplo, la felicidad misma? Porque desde la filosofía es claro entender, por ejemplo, que todos los seres humanos tendemos a la felicidad. Pero, ¿qué hacer si somos tan complejos como seres orgánicos? Igualmente no es fácil la definición de felicidad o infelicidad. De hecho, cuando se hacen esos estudios de los colombianos son los más felices o los segundos más felices del mundo, o este estudio de 10 de las ciudades más tristes, es difícil establecer si ese criterio que se evalúa de felicidad o tristeza es realmente un criterio sobre el que todos estemos de acuerdo. Pero bueno, de todos modos partamos del principio de que
hay unos conceptos alrededor de la felicidad. Por ejemplo, Eduardo Punset, en el libro El viaje a la felicidad, toma partido por una definición de felicidad y dice que la felicidad tiene que ver con la ausencia de miedo, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otros psicólogos que consideran que la felicidad incluso está relacionada con conceptos más banales, como que a los otros les vaya peor que a uno, ¿no es cierto? Eso de alguna forma representa, o que los otros representa algo de la felicidad, o que los otros tengan una vida un poco menos opulenta que la nuestra. De hecho, pues en el libro se habla de las comparaciones que vivimos haciendo permanentemente, ¿no es cierto? Cuando tenemos una cosa, aparece algo que es común para todos nosotros, que es la envidia, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver algo con la infelicidad, es decir, hacer la comparación permanente sobre los otros genera algo de infelicidad, cuando esa comparación va en detrimento de la posición propia, ¿sí? Sin embargo, hay un dato muy interesante que cita la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la depresión, y es que efectivamente algo sucede en la forma en que estamos desarrollando las políticas públicas en la mayoría de los países occidentales, y seguramente también en los países orientales, de los cuales pues no conozco mucho de las políticas públicas, pero sé que tanto en China como en Francia las tasas de suicidio han aumentado. Ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, el diagnóstico que se hacía de la depresión hace años no es igual que el diagnóstico que se hace ahora. Posiblemente ahora tenemos mejores elementos para diagnosticar la depresión. Esa es una cosa pues que hay que tener en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, gracias a la mayoría de políticas que tienen que ver también con la salud pública, como la vacunación, como la medicación, hemos logrado eliminar muchas de las enfermedades que antes eran la principal causa de muerte, es decir, las infecciones, por ejemplo. Entonces, la depresión ocupaba un espacio muy lejano dentro de ese ranking de enfermedades. Como hemos ido eliminando algunas de esas causas de muerte, ¿no es cierto? Las infecciones, los virus, pues empiezan a subir en el ranking otro tipo de enfermedades, en este caso, la depresión. Sin embargo, no deja de ser preocupante que en términos porcentuales esté aumentando la depresión dentro de los jóvenes, por ejemplo. Carlos Andrés, pero indiscutiblemente algo se le tiene que romper a uno por dentro para llegar a estados de depresión o lo que uno llamaría infelicidad. Alguna ruptura tiene que darse, llámese lo que solemos decir en el argot popular, en el corazón o en lo más profundo de nosotros, para que aquello que en un momento determinado yo aprenda a manejar, por ejemplo, la finalización de una relación, yo aprenda a manejar la pérdida de un ser querido, yo aprenda a no permitir que mi felicidad o mi infelicidad estén siempre dependiendo de segundas y terceras circunstancias. Es posible un estudio que nos permita decir, hay una ruptura dentro de cada ser humano que hace que ese bloqueo se dé y que incluso le lleve a situaciones como de atentar contra su propia vida en la mayoría de los casos. Efectivamente debe haber una ruptura. La discusión no necesariamente es si hay una ruptura o no, sino qué es lo que origina esa ruptura. Para algunas corrientes, el origen de esa ruptura tiene que ver con mecanismos innatos que ya hay en esa persona, que son desencadenados por algún factor. Para otras corrientes son factores ambientales lo que desencadena eso. Pero de todos modos, efectivamente hay algo que detona eso, sea ambiental, o sea que viene genético y que posteriormente el contexto posibilita que eso aparezca, y que tenemos que trabajar con eso. En psicología pensamos que los procesos de pensamiento, las experiencias que tenemos, la forma en que ha evolucionado la mente, estudiar eso nos ayuda de alguna forma a ejercer algo de control sobre eso que sucede. ¿Cuáles son esas cosas que posibilitan que ejerzamos control? Lo primero tiene que ver con eso, con la sensación de que podemos tomar decisiones sobre la propia vida, no decisiones en todos los aspectos, porque anteriormente decíamos que hay muchas cosas que escapan, ¿no es cierto? La mayoría de cosas escapan a nuestro control, pero hay por decirlo así, como una parcela reducida de nuestras vidas sobre la cual sí debemos tener control para sentirnos en bienestar psicológico. Hay una teoría muy interesante que es de Seligman, que habla de la desesperanza aprendida. Y él cita un ejemplo en el que a una serie de animalitos los ponían en unas jaulas, y algunos, cuando hacían algo, se les daba una descarga eléctrica
Entonces esos animales aprenden a evitar ese tipo de comportamiento que genera la descarga eléctrica, mientras que a otros se les da una descarga eléctrica independiente de que hagan algo o no. Entonces el animal finalmente no aprende a asociar la descarga eléctrica con ninguna cosa y simplemente, como decimos, se echa la pena. Algo similar sucede en el caso de los seres humanos, y es que hay situaciones que nos hacen perder la esperanza y que terminamos afrontándolas, diría yo, de manera equivocada, con una sobregeneralización en la que pensamos que nada de lo que hacemos va a funcionar. Y ahí es cuando empieza a aparecer lo que nosotros llamamos como depresión, que es la imposibilidad de ver de una manera positiva a los demás, a sí mismo y al futuro. Consideramos que finalmente las cosas cada vez van a ir de mal en peor. Ante eso, lo que tenemos que hacer es tratar de ver que lo que estamos haciendo son inferencias arbitrarias sobre eso que sucede. Y una cosa muy importante que decías ahora al principio del programa, tratar de simplificar un poco la vida. Muchas veces nos enredamos la vida con cosas que son insignificantes, que son mínimas, a las cuales terminamos dándole mucha importancia. Los abuelos tenían una expresión para eso, que es armar una tormenta en un vaso de agua. Sí, claro, Andrés, pero es obvio que no todos los seres humanos manejamos igual las circunstancias. Para unos tendrá unas connotaciones y un origen el manejo de esas circunstancias, otros se quedarán en el recuerdo, otros dirán, no, es hora de salir adelante y de esta situación yo me voy a levantar. ¿Qué tanto consulta la gente cuando se siente infeliz en su experiencia? O indiscutiblemente nos acostumbramos a que las cosas vayan bien un día y al otro día, como si fuera fruto del azar, vayan mal y nos movemos en medio de ese vaivén. Yo creo que la gente ha ido teniendo la capacidad de pedir ayuda, ¿no es cierto? Y al menos se llama al psicólogo o se llama al psiquiatra y se pregunta, se hacen consultas por internet, cosas de ese estilo. Nos falta el otro paso, ¿no es cierto? Que es poder establecer un tratamiento de mediano plazo en el que el paciente tenga adherencia, tenga permanencia y sea capaz de reflexionar sobre su propia vida. Pero creo que eso ha ido mejorando. Sin embargo, sigue existiendo el problema que mencionábamos en el segmento anterior, y es que ante la aparición de esa tristeza, de esa cosa maluca, de esa sensación de impotencia o de que las cosas no van a funcionar bien, algunos terminan por tratar de solucionar el problema de la manera más fácil posible, que es o yéndose a rumbear, o tratando de olvidarse del cuento y metiéndose en otras cosas, o automedicándose. Miren, ¿por qué en determinadas circunstancias no entender que incluso esas cosas difíciles que nos suceden en la vida tienen un origen y tienen unas causas? Y cómo, de alguna manera, adquirir algunas herramientas para manejarlas mejor. La nota con la que los dejamos a continuación. Hasta hace poco menos de 20 años teníamos una vida mucho más simple. Eran menores las posibilidades. Cada quien se concentraba en su quehacer y vivía sus días sin mayores exigencias frente a los demás y frente a él mismo. Ahora hay demasiadas posibilidades. Y esto no resultó ser tan bueno como creíamos. Según la ciencia, nos estamos ahogando en un océano de posibilidades y vivimos en una constante agonía, en una constante necesidad de tener. Y cuando esto no se logra, vivimos una frustración tras otra. Simplificar la vida en el hombre moderno no ha sido difícil. Ha sido más una situación que desde lo filosófico nosotros hemos construido y hemos creado. Buscando la forma de responder a cuestionamientos y a preguntas, nosotros desde ese día a día queremos generar un momentum de raciocinio, en donde toda la parte de pensamiento realmente esté enfocado a apuntarle a cosas que nos permitan seguir escalando desde lo social. Si yo le apunto realmente a lo que quiero y a lo que busco, eso implica que voy a tener que dar otro punto distinto donde voy a tener que dar algo a cambio. Ese algo a cambio ubica al ser humano en qué es lo que quieres y cómo lo quieres. El acto de simplificar nuestras vidas se ha vuelto una montaña rusa.
donde la sociedad de consumo nos ha transformado la percepción de las cosas. Las exigencias personales, laborales y sociales nos hacen creer que lo mejor está allá afuera y no dentro de nosotros. Hay un gran escritor científico en el área de la psicología, Carl Rogers. Él hablaba sobre distintos niveles para poder llegar a niveles de autosatisfacción. Para yo poder llegar a la cúpula de esa pirámide, yo tengo que suplir primero unas necesidades básicas. Si yo no soy capaz de suplir esas necesidades básicas, difícilmente voy a llegar a esa cúpula. Hay algunos seres humanos que lo han logrado. No me considero una de ellas, porque constantemente estaré buscando satisfacer mis necesidades más que de esta parte, de ese otro lado. Porque el otro para mí es importante. Para mí es importante, es interesante que el otro me reconozca como lo que soy, pero viendo a través de los ojos del otro. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, la depresión será la principal causa de discapacidad en todo el mundo, tan solo superada por las enfermedades cardiovasculares. Es así como estamos siendo absorbidos por una necesidad masiva de poseer, olvidando lo esencial en el ser humano. Hacer más simple la vida, hacerla más fácil. Porque incluso no regalarnos la oportunidad de reflexionar sobre que la vida está ahí, pero a cada uno de nosotros nos corresponde asumirla de la mejor manera. Es por eso que continuamos en Rojo y Negro desde el Jardín Botánico José Joaquín Uribe, tratando de proponerles una reflexión con respecto a por qué no hacer de la vida un asunto más simple. ¿Por qué complicarnos tanto? Pues bien, es obvio que expresiones como de mí depende hacer de la vida un cielo o un infierno se han vuelto en el argot popular una expresión reiterativa. ¿Será cierto que de uno depende, Carlos Andrés, hacer de la vida un cielo o un infierno? ¿Será que a vivir se aprende o es algo que ya está en nuestra genética y no hay remedio? Es una pregunta difícil, César. De hecho, la discusión creo que continúa abierta, pero tratemos como de darle alguna forma a eso que sigue siendo muy interesante. En principio, yo creo que sí, es decir, sí podemos decidir sobre algunas, como decíamos ahora, sobre algunas facetas de la vida y en ese sentido podemos decidir ser felices ante ciertos acontecimientos. Hay una frase de Abraham Lincoln que dice, la mayoría de los hombres son tan felices como deciden serlo. La mayoría, no todos. Hay situaciones ante las que es evidente que no es posible ser feliz. Por supuesto que hay una carga genética que tiene que ver con eso, es decir, hay personas que tienen una predisposición a sentirse muchísimo mejor y hay otras personas que tienen una predisposición a sentirse muchísimo peor. Sin embargo, no somos presos de nuestros genes, en el sentido de que podemos hacer algo con eso que traemos, ¿no es cierto? Eso innato que nos acompaña, tenemos la posibilidad de pensarlo y de hacer algo al respecto. Entonces es en ese sentido en el que digo que sí es posible. En el libro de Barry Schwartz hay una cosa muy interesante y es que él cita pues a Simon, que es el premio Nobel de Economía, que habla de satisfactores y maximizadores. Ya vamos a entrar como a explicar un poquito de eso, en el que él plantea que la mayoría de las veces la opción maximizadora es la satisfactora. Me explico. Se plantean dos tipos de personas a la hora de tomar decisiones. Unos son los satisfactores, que toman una decisión que les parece buena, ¿no es cierto? Otros son los maximizadores, que procuran siempre tomar la mejor decisión. Y en aras de tomar la mejor decisión, invierten energía psíquica y tiempo en buscar infinidad de opciones y medir cada una de esas opciones. Y en ese camino de buscar ese montón de opciones pierden de vista que eso que están haciendo es también un costo adicional a la decisión que se está tomando. Entonces, amortizar ese costo que aparece ahí es supremamente costoso, valga la redundancia, mientras que en el caso de los satisfactores que tomaron una decisión que les parecía buena, que posiblemente no era la mejor, el costo que tiene la decisión en general es mucho más óptimo, viven más tranquilos y la mayoría de las veces
lo que han elegido funciona bien para sus vidas. Porque eso da pie como, no solo para preguntar, sino para preguntarnos, porque hay personas que suelen complicarse tanto la vida, porque hay personas que no les gusta, como por usar la expresión del común, vivir bueno, porque a veces nos complicamos tanto la existencia si igual hagamos lo uno, hagamos lo otro, de nosotros siempre terminará dependiendo. Es una buena pregunta y no tengo una respuesta precisa para esos desafíos. Por ejemplo, desde la neuropsicología. Sí, uno podría pensar que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Es decir, algunas personas tienen la naturaleza de complicarse la vida, pero otras personas tienen una educación que les enseña a fijarse absolutamente en los detalles. Yo recuerdo mucho a Tanas Mokus, en una conferencia que daba aquí en Medellín hace 5 años, que él decía que a él en filosofía le habían enseñado a fijarse en los detalles, entonces que él se fijaba, por ejemplo, en donde un cable de la luz estaba mal, que él tenía que hacer un esfuerzo consciente para tratar de no fijarse solamente en el punto negativo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces la gente se fija en lo que rompe el ritmo, y a veces lo que rompe el ritmo tiene que ver con eso negativo. Otra cosa que tiene que ver, lo que estaba mencionando al principio de esta respuesta, es algunas veces la educación, valga el apunte a que es en muchas ocasiones parte de la educación religiosa afianza el fijarse muchísimo en el detalle, ¿no es cierto?, en la culpabilidad. Entonces eso hace que cierto tipo de estudiantes o de exalumnos tengan más predisposición a fijarse en esos detalles y inevitablemente a complicarse la vida ante ciertas situaciones. Otra cosa que puede suceder es que hay familias efectivamente donde la felicidad es un estilo de vida y la forma de descomplicarse, de relacionarse con la naturaleza, o con los animales, o con los vecinos, o con los demás, es mucho más simple y más plana. Yo recuerdo las visitas a ciertas poblaciones aisladas en el país, donde realmente la forma en que se asume la vida es muchísimo más sencilla, y yo diría que muchísimo más feliz de lo que lo hacemos en las grandes urbes. Eso no quiere decir que en las grandes urbes no sea posible ser feliz, también es posible ser feliz y es posible hacer cosas para simplificar la vida. Simplificar la vida tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, en tratar de quitar las cosas accesorias que no son fundamentales, tratar de volver incluso casi que automáticas esas decisiones que no son tan importantes y centrarnos en lo que verdaderamente nos parece fundamental. Ahí es donde, Carlos Andrés, aparece un asunto bien importante para eso de hacer de la vida un arte, y es cómo manejar desde la misma psicología, por ejemplo, lo que muchas veces nos causa infelicidad o nos causa dependencia, como son los apegos. Cómo aprender a diferenciar un apego realmente de algo fundamental en mi vida, o de algo circunstancial que hoy tengo pero mañana seguramente ya no lo voy a tener. El budismo es claro en eso, ¿no es cierto?, cuando trata de plantear que la infelicidad está alrededor de los apegos. Por supuesto, liberarnos de ese tipo de cosas que muchas veces uno no las reconoce, es decir, para los otros es muy fácil reconocer cuál es el apego de los demás, pero es muy difícil reconocer el propio apego. Hay que hacer un esfuerzo consciente por tratar de identificar eso. A veces lo logramos a través de la familia, a veces lo logramos a través de los amigos, a veces lo logramos a través de la autorreflexión, a veces lo logramos a través de la terapia psicológica, el reconocer cuáles son esos apegos. Tratar de simplificar la vida implica parte de lo que mencionábamos anteriormente, es tener unas opciones reducidas y claras sobre las cuales estamos centrando toda nuestra atención. Para poner un ejemplo baladí, sencillo, es si uno tiene que decidir qué pantalón comprar, pues uno puede dedicarse medio día, día completo, una semana a visitar la mayoría de los almacenes. Sin embargo, uno puede decir, para tratar de reducir eso que no es tan importante, en este caso puede ser para alguien que sea fundamental eso, pero supongamos que no es un asunto importante, decir, yo voy a visitar 2 almacenes y en lo que encuentren esos 2 almacenes voy a tomar la decisión.
Otra cosa es, en algunas ocasiones, no pensar en la reversibilidad de la decisión que hemos tomado. Es decir, el pensar constantemente en que podemos cambiar lo que ya decidimos hace que estemos permanentemente insatisfechos. Muchas veces lo que hay que hacer es decir, ya tomamos esa decisión, dejémosla atrás y sigamos para adelante. Lo otro que tiene que ver con la parte emocional, pues definitivamente es un asunto fundamental en la vida de los seres humanos, y es tratar de encontrar amores, relaciones con las que nos sintamos bien, ¿no es cierto? Con la cual sintamos que crecemos como personas, que además queremos, deseamos a quien está con nosotros, y una vez establecida esa relación, tratar de establecer un camino que sirva para los dos en la forma de construir una pareja. Pero eso da pie como para pensar, ¿qué tan importantes son los otros para que nosotros estemos bien? ¿Qué tan importante es la presencia del otro o del concepto de otridad en mi vida para que haya buenos niveles de satisfacción, de felicidad, de no soledad, incluso de alegría versus tristeza? ¿Qué tan importantes terminan siendo los otros? Los otros son importantes, es decir, no puedo decir que no sean importantes. Sin embargo, hay que tratar de que al menos la parcela en la que vivimos nosotros tengamos un dominio personal sobre ella. Finalmente, en la vida tenemos a los amigos cercanos y nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, hay que procurar que ese espacio pequeño tenga la posibilidad de generarnos felicidad. En este caso yo diría que es muchísimo más importante lo que cada uno hace, lo que cada uno es, lo que cada uno piensa, y en ese sentido es fundamental para la felicidad de cada uno, ¿no es cierto?, más allá de los demás. Sin embargo, los demás siguen siendo importantes en términos de compañía, en términos de afecto, incluso en términos de retroalimentación de lo que está sucediendo con nuestra vida. Muchas veces algunos de los errores que estamos cometiendo, algunas de las obsesiones o de los apegos en los que estamos metidos, nosotros no somos capaces de darnos cuenta y necesitamos de otro que nos sirva como de reflejo, de espejo, y nos permita, que nos posibilite entender que efectivamente eso que nosotros estamos viendo de una manera sencilla tiene otros matices. Que si hay mecanismos para aprender a manejar la depresión, que si así como unos días nos levantamos felices y contentos sin saber por qué, puede que al día siguiente nos levantemos tristes y aburridos igualmente sin saber por qué, que si tiene un origen la felicidad o la infelicidad, las notas con las que quedamos a continuación. Siempre se reconoce y valora la publicidad como una actividad, no solamente para quienes hacen uso de ella para promocionar y promover, sino también como una actividad estimuladora de acciones para la sociedad en general. Gracias a su efecto, los mercados se informan y son incitados a actuar e innovar. Las compañías pueden lograr reconocimiento, ampliar mercados y aumentar las utilidades. De esta manera mejoran los sistemas, cuya consecuencia no es otra cosa que un mejor nivel de vida. Pero desafortunadamente, los contenidos no siempre son los adecuados, y a veces se cae en el consumismo desenfrenado, que acarrea consecuencias graves en lo cultural y social. ¿Por qué compra la gente hoy en día? Básicamente por necesidad y porque es estimulada por los medios de comunicación, que son herramientas del sistema capitalista para enajenar y generar un estado de hedonismo entre los consumidores. Los productos hoy en día son de buena calidad, obedecen a reglas del mercado que se establecen con buenos principios y fundamentación en la parte productiva y en la parte de mercadeo. Sin embargo, estamos notando que cada vez las personas son más infelices a pesar de tener más cantidad de cosas, más variedad de artículos y tener más ofertas. ¿Por qué? Porque muchas veces realmente no sabemos si lo que realmente compramos es realmente lo necesario y valga la redundancia. Los medios de comunicación básicamente lo que hacen es estimular y estudiar el comportamiento del consumidor, y a raíz de esa situación no variable generan un estado a veces adictivo para que la gente de pronto compre más botas, más sandalias, más chaquetas, más labiales, más vestidos,
que inicialmente no necesitaban. El capitalismo necesita el consumismo no solamente para subsistir, sino para progresar desde el punto de vista teórico. Pero nosotros los consumidores somos los conejillos de Indias que constantemente vemos cómo la publicidad manipula los estados emocionales, generando la breve cortina de humo diciendo que son estrategias de marketing, que es el marketing 2.0, el marketing 3.0 y que vamos a ir evolucionando hacia estados mucho más cognitivos. Sin embargo, la gran pregunta que se hacen los consumidores es ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a unos estados en donde la gente constantemente es más depresiva, la gente cada vez necesita más cosas para ser felices. Ser feliz es la premisa en la vida de cada ser humano. Buscar lo que nos da la felicidad es una constante día tras día. Elegimos qué tipo de ropa usar, a qué sitios vamos a comer, cómo nos relacionamos con el entorno. Y este tipo de situaciones genera escenarios que nos tiranizan y causan en nosotros mucha presión, porque pensamos que eligiendo creamos nuestras vidas. En una sociedad donde podemos cumplir nuestros caprichos, nos sentimos solos, infelices y deprimidos. Las cifras nos dicen que 1 de cada 4 personas en el mundo occidental se siente sola. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la segunda causa de suicidio de personas entre los 15 y los 66 años. También señala la organización que cada suicidio realizado equivale a 10 eventos fallidos. Un alza notoria en divorcios y actos violentos, un sentimiento de premura que nos hace olvidar que la mejor manera de encontrar la felicidad es disfrutar de lo más esencial, estar con los demás. ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir a las generaciones actuales y a las que vienen? Tener carro es importante, cambiar de apartamento, tener un buen vestuario, tener lo básico, pero no entrar a depender de una sociedad consumista que lo que realmente está viendo es la forma de sacarte la plata de tu bolsillo, independiente que la tengas o no, porque el sistema crediticio constantemente te está diciendo endeudos y luego paga, pero no te está diciendo que tú te puedes quedar sin trabajo y que no necesitas tantas cosas para ser feliz. En conclusión, ser feliz es más simple de lo que podemos pensar. Solo es necesario mirar en nuestro interior y hallar en las cosas simples de la vida eso que llamamos felicidad. Llegando al final de nuestro programa de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, bien valdría la pena, cuando hoy nos ha ocupado el tema de cómo hacer de la vida algo más simple, ¿por qué complicarnos tanto la existencia? ¿Por qué no simplemente darnos el gran regalo de aprender a manejar los apegos, tomar decisiones asertivas y acertadas? Es indiscutible, Carlos Andrés, que difícilmente podríamos decirle a cualquiera de nuestros televidentes: aquí tiene usted un manual de cómo vivir bien, de cómo vivir bueno. Difícilmente ese tipo de manuales o de catálogos se pueden ofrecer, pero lo cierto del caso es que desde este espacio hemos querido darnos esa oportunidad de reflexión con respecto a lo poco simples que a veces funcionamos en la vida. Ya desde la ciencia de la psicología, por ejemplo, ¿qué recomendaciones finales podrían hacerse para que las elecciones sean mejor tomadas, para que vivamos indiscutiblemente más tranquilos, más serenos, sin tantas complicaciones? Bueno, adicional a las que mencionábamos en el segmento pasado, creo que habría otras dos que podríamos considerar, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, que es fundamental. Es decir, no podemos establecer un recetario de cómo vivir bueno, porque también el vivir bueno dependerá de. Sin embargo, hay dos que se nos quedan entre el tintero que vale la pena mencionar, y es la primera, tratar de ser agradecidos. Es decir, el agradecimiento con la vida ayuda. Muchas veces, por un asunto natural, terminamos adaptándonos a lo que tenemos, ¿no es cierto? Es el asunto de estar ante una situación que posiblemente es una situación maravillosa, pero la permanencia de esa situación hace que nos acostumbremos y que dejemos de verla. Entonces, en el agradecimiento, en el tratar de ver cuáles son las cosas buenas que hay en nuestra vida, pues hay algo de satisfacción que encontraremos permanentemente, pero hay que hacer un esfuerzo para no adaptarnos simplemente a la monotonía de ese estímulo. Y la otra cosa que tiene que ver con lo que hemos mencionado durante el programa
es tratar de eliminar el ruido que hay alrededor de las elecciones y centrarnos en lo que nos es fundamental, pero adicional a eso, en unas pocas cosas. Es decir, es seleccionar unas pocas cosas que consideramos y tomar unas decisiones sobre ese abanico que nosotros desplegamos, que normalmente podría tener 1000, 2000 posibilidades, pero que voluntariamente las restringamos para poder tomar una decisión al respecto. El mundo de hoy nos ofrece 1000 alternativas en la mayoría de los campos, y yo creo que la mayoría de las veces es interesante y es deseable que haya posibilidades. Sin embargo, como veíamos al principio, cuando las posibilidades se vuelven excesivas, el nivel de satisfacción disminuye. Entonces, al individuo le corresponde tratar de restringir esa posibilidad que hay de elegir sobre las cosas que a él le parecen que son fundamentales. Aprender de alguna manera a sintetizar la vida en lo fundamental, en lo esencial, porque es que aquí aplica perfectamente aquella expresión que dice que a los seres humanos, o los seres humanos mejor, a veces se nos olvida lo importante por andar tras de lo urgente. Y precisamente queremos agradecer a Carlos Andrés Naranjo que haya compartido con nosotros desde la psicología todos estos elementos que bien nos pueden ayudar al manejo de la capacidad de tomar decisiones, de elegir asertivamente nuestra existencia, cómo manejar miedos, cómo manejar afectos y sobre todo, cómo no permitir que esos estados de tristeza natural en la existencia terminen convertidos en depresión. Recuerden todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas televidentes, la vida es un océano de posibilidades, y en este océano de posibilidades todo cabe. Ahora bien, yo cómo las asumo, yo cómo me identifico con ellos, yo cómo trato por ser feliz con aquello que está en mi entorno, yo cómo no permito que incluso algo tan natural como son ciertos momentos de tristeza rayen con la infelicidad o la depresión. El tema que hoy nos ha ocupado en rojo y negro. ¿Por qué no apostarle a vivir más simple la existencia misma? Mil gracias por habernos acompañado y quédense con toda la programación de nuestro canal Televida.